¿Qué? Efecto de sonido. El tic-tac constante y pausado de un reloj de pared antiguo, seguido por el suave rasgueo de un violonchelo en tono menor. Hay personas que confunden la educación con la debilidad, ¿qué? Y el silencio con la sumisión. En el mundo de los negocios y las leyes, aquellos que gritan más fuerte suelen ser los primeros en caer cuando las cartas se ponen sobre la mesa. Esta es la historia de Arturo y Leonor, un matrimonio que llevaba 38 años construyendo no solo una vida juntos, sino un imperio de respeto, lealtad y amor inquebrantable. Arturo, un prestigioso abogado de derecho inmobiliario ya retirado, que era conocido en los tribunales y en los círculos financieros como un cirujano del lenguaje contractual. Un hombre capaz de encontrar una aguja en un pajar de 1000 páginas y de usar esa aguja para desarmar al oponente más soberbio. Leonor, por su parte, era el corazón de la familia, una mujer de una elegancia innata, dedicada a la filantropía, cuya dulzura era el faro que guiaba a todos a su alrededor. Juntos habían enfrentado tormentas, crisis económicas y el paso del tiempo, saliendo siempre fortalecidos, con las manos entrelazadas y una complicidad que el dinero simplemente no puede comprar. Para Arturo, Leonor no era solo su esposa, era su santuario, el único territorio sagrado que nadie tenía permitido profanar. Pausa dramática de 2 segundos, pero toda fortaleza tiene una grieta por donde el peligro intenta colarse, y en el caso de esta familia, esa grieta tenía nombre propio, Vanessa. Ella era la esposa de Julián, el único hijo de Arturo y Leonor. Julián era un joven brillante, pero de un carácter excesivamente noble y complaciente, un rasgo que Vanessa supo explotar desde el primer día que lo conoció. Desde el inicio de su relación, Vanessa se presentó como una mujer ambiciosa, refinada y de gustos caros, pero detrás de esa fachada de sofisticación se escondía una personalidad profundamente manipuladora y narcisista. Para ella, Julián no era un compañero de vida, sino un boleto de acceso ilimitado a un estatus social y económico que de otro modo jamás habría alcanzado. Con una sutileza venenosa Vanessa comenzó a aislar a Julián de sus amigos de la infancia, sembrando dudas sobre las intenciones de cualquiera que se acercara a él. Su objetivo final siempre fue claro, que quería el control total de los recursos de la familia y, sobre todo, quería someter a aquellos que consideraba una amenaza para su influencia. Y nadie representaba una amenaza mayor para su manipulación que Leonor, cuya sabiduría maternal chocaba constantemente con las mentiras silenciosas de su nuera. Efecto de sonido, murmullo de un restaurante de lujo, tintineo de copas de cristal y el sonido de cubiertos sobre porcelana fina. El escenario del desastre fue la Terrazza d'Oro, el restaurante italiano más exclusivo de la ciudad, un lugar reservado únicamente para la élite financiera y social. El motivo de la reunión era la celebración del cumpleaños número 62 de Leonor. Arturo había reservado la mejor mesa de la terraza principal, rodeada de velas aromáticas y flores frescas, esperando pasar una velada en armonía familiar. Sin embargo, desde el momento en que Vanessa se sentó a la mesa, la tensión se volvió casi palpable en el aire. Vanessa vestía un traje de diseñador excesivamente llamativo, como si quisiera competir activamente con la sobria elegancia de la homenajeada. Durante la primera hora de la cena, Vanessa se dedicó a lanzar indirectas pasivo-agresivas, criticando el menú que Leonor había elegido, el vino que Arturo había seleccionado con tanto esmero, y haciendo comentarios despectivos sobre la decoración de la casa de sus suegros. Julián, visiblemente incómodo, intentaba desviar la conversación o suavizar las palabras de su esposa, pero cada intervención suya solo parecía envalentonar más a Vanessa, quien lo callaba con una mirada de absoluto desprecio. Arturo observaba todo en silencio, con la paciencia de un cazador que sabe que su presa está a punto de cometer un error fatal. Efecto de sonido. Un golpe seco, seguido del sonido de un plato de cerámica rompiéndose y el jadeo colectivo de los comensales cercanos. La situación alcanzó su punto de no retorno cuando el camarero principal sirvió el plato estrella de la noche, una pasta artesanal bañada en una rica y densa salsa marinara. Leonor, con su habitual amabilidad,
Le agradeció al joven camarero con una sonrisa. Fue en ese preciso instante cuando Vanessa, que, con un movimiento rápido y perfectamente calculado que intentó disfrazar de torpeza, empujó la bandeja del camarero justo cuando éste se retiraba. El plato de pasta caliente voló por el aire, que, impactando de lleno en el pecho de Leonor, la densa salsa marinara se extendió rápidamente por el vestido de seda blanca que Leonor llevaba, una prenda que Arturo le había regalado especialmente para esa noche. Pero lo peor no fue el desastre físico, sino la reacción de Vanessa. En lugar de disculparse, se puso de pie de un salto, soltó una carcajada estridente y teatral, y exclamó en un tono de voz lo suficientemente alto como para que todo el restaurante se quedara en absoluto silencio. «Pero qué torpe eres, Leonor. A tu edad, ¿qué? Deberías comer con un babero en lugar de usar ropa que claramente ya no te queda bien. ¿Qué? Es una lástima que ni con todo el dinero de tu esposo puedas comprar un poco de clase para saber cómo comportarte en un lugar como este». Leonor, que, con los ojos llenos de lágrimas y el rostro encendido por la humillación pública, se quedó paralizada, mientras los murmullos de las mesas vecinas herían su dignidad. Julián miraba al suelo, incapaz de articular palabra, que, subyugado por el miedo a la ira de su esposa, pausa de 3 segundos Arturo no gritó, no golpeó la mesa, no hizo ningún gesto de indignación ordinaria. En lugar de eso, que se puso de pie con una calma gélida que resultaba aterradora. Sacó su pañuelo del bolsillo, ayudó a su esposa a limpiarse con una ternura infinita y, sin mirar a Vanessa ni una sola vez, que dejó un fajo de billetes de alta denominación sobre la mesa para cubrir la cuenta y una generosa propina. Tomó a Leonor del brazo y caminó hacia la salida del restaurante con la cabeza en alto. Al llegar a su residencia, que, tras asegurarse de que su esposa se encontraba tranquila y descansando en su habitación, Arturo se dirigió a su despacho privado. Encendió la lámpara de escritorio, que se sirvió un vaso de whisky puro y tomó su teléfono móvil. Marcó un número directo que conocía de memoria. Al otro lado de la línea, la voz de Raimundo Vance, que, su antiguo socio menor en el bufete de abogados y ahora un influyente asesor financiero, respondió al segundo tono. «Raimundo», dijo Arturo, con una voz que carecía de cualquier emoción humana, que «es hora de revisar el expediente del préstamo de la boutique de Vanessa. Quiero que prepares la ejecución inmediata de la garantía. Es hora de activar el párrafo 14, efecto de sonido, que el sonido de hojas de papel impreso pasándose rápidamente, seguido por el golpe de un sello oficial sobre un documento. Para entender la magnitud del contraataque de Arturo, que es necesario retroceder 18 meses en el tiempo. Cuando Vanessa decidió expandir su boutique de moda de lujo a una segunda sucursal en la zona más cara de la ciudad, acudió a su suegro en busca de financiamiento, que, sabiendo que los bancos tradicionales le exigirían garantías que ella no poseía. Arturo, quien ya sospechaba de las verdaderas intenciones de su nuera, que accedió a otorgarle un préstamo privado de $450.000. Sin embargo, él mismo redactó el contrato de préstamo. Entre las decenas de páginas de terminología legal compleja, que, casi invisible para un ojo no entrenado, se encontraba el párrafo 14, una cláusula de vencimiento anticipado y exigibilidad inmediata, que esta cláusula establecía que el prestamista tenía el derecho unilateral de declarar el préstamo en mora y exigir el pago total del saldo insoluto en un plazo improrrogable de 30 días, si se detectaba cualquier comportamiento que pusiera en riesgo la reputación moral o la estabilidad financiera colateral del núcleo familiar del garante, que era una obra de arte de la ingeniería jurídica, una trampa legal perfectamente legal, diseñada específicamente para activarse en el momento en que Vanessa mostrara su verdadera naturaleza destructiva. Efecto de sonido, que el sonido agudo de un timbre postal y el desgarro de un sobre de papel grueso. 36 horas después del incidente en el restaurante, un mensajero de la corte llamó a la puerta de la lujosa boutique de Vanessa, que le entregó un sobresellado que contenía una notificación legal formal firmada por Raimundo Vance, actuando como representante legal del fideicomiso familiar de Arturo.
Al abrir el documento y leer las primeras líneas, que el rostro de Vanessa se descoloró por completo. Que el fideicomiso declaraba el préstamo de $450.000 en estado de exigibilidad inmediata, debido al incumplimiento de las condiciones de conducta y preservación de la armonía familiar, estipuladas en el contrato que ella misma había firmado sin leer con detenimiento. Que tenía exactamente 30 días para transferir la totalidad del dinero, más los intereses acumulados y los honorarios legales, o de lo contrario, que el fideicomiso procedería al embargo preventivo de todos los activos de la boutique, incluyendo el inventario, las cuentas bancarias de la empresa y los derechos de arrendamiento del local. Vanessa, presa del pánico, que intentó llamar a Arturo, pero su llamada fue desviada directamente al buzón de voz. Intentó llamar a Leonor, pero su número había sido bloqueado. Su imperio de papel comenzaba a tambalearse bajo sus pies. ¿A qué? Narrador, ¿saben lo que pasa cuando una persona manipuladora pierde el control de la narrativa? Se desespera, y la desesperación es la peor consejera en el mundo de los negocios. Vanessa, ¿qué? Consciente de que no disponía de esa cantidad de dinero en efectivo, comenzó una carrera contra el reloj para intentar refinanciar la deuda con diversas entidades bancarias. ¿Qué? Pasó las siguientes 2 semanas asistiendo a reuniones con directores de sucursales y analistas de crédito, presentando los estados financieros de su boutique. Que lo que ella no sabía era que la influencia de Arturo en el sector financiero local era tan profunda como invisible. Que Arturo había sido el abogado principal de 3 de los bancos más grandes de la región durante más de 25 años. Una simple llamada informal de su parte, que, explicando de manera muy sutil que el negocio de su nuera carecía de viabilidad real y que su fideicomiso estaba a punto de ejecutar un embargo, fue suficiente para que todas las puertas se le cerraran de golpe. Que cada solicitud de refinanciamiento presentada por Vanessa fue rechazada sistemáticamente debido a un alto perfil de riesgo crediticio. El agua comenzaba a llegarle al cuello y el tiempo seguía corriendo sin piedad. Que efecto de sonido. El viento soplando con fuerza fuera de una ventana, seguido de un silencio sepulcral dentro de una habitación. Al cumplirse el plazo de los 30 días, que el desastre financiero se consumó con una precisión matemática. Al no poder realizar el pago, el equipo legal de Raimundo Banse ejecutó la orden de embargo autorizada por el juez. Que camiones de mudanza llegaron a la boutique a plena luz del día para retirar el costoso inventario de ropa de diseñador. Que las cuentas bancarias de la empresa fueron congeladas y los fondos remanentes fueron transferidos al fideicomiso de Arturo. Pero el golpe más devastador ocurrió en el hogar de Julián y Vanessa. Al verse acorralada, que la verdadera personalidad de Vanessa emergió con toda su furia. Comenzó a gritarle a Julián, insultando a sus padres, llamándolos viejos codiciosos y manipuladores, y exigiéndole a su esposo que obligara a su padre a retirar la demanda. Julián, que durante años había soportado el maltrato psicológico en silencio, finalmente experimentó una dolorosa revelación. Que, al ver la fealdad de los ojos de su esposa, el veneno en sus palabras y la total ausencia de arrepentimiento por lo que le había hecho a su madre en el restaurante, algo dentro de él se rompió para siempre. Que el velo de la manipulación cayó de sus ojos, dejándolo ver la triste realidad de la mujer con la que se había casado. Efecto de sonido. Pasos lentos sobre un piso de madera crujiente, que, seguidos por el sonido de una puerta abriéndose suavemente. Aquella misma noche, Julián empacó sus pertenencias en 2 maletas sencillas y abandonó el apartamento que compartía con Vanessa, que, ignorando los gritos histéricos y las amenazas de divorcio que ella le lanzaba desde el pasillo, conducido por una mezcla de vergüenza profunda y una inmensa necesidad de redención, que Julián manejó hasta la casa de sus padres. Cuando Arturo abrió la puerta, encontró a su hijo bajo la luz del porche, con los ojos empañados en lágrimas y la cabeza gacha. Julián no pidió dinero ni exigió explicación, que simplemente miró a su padre a los ojos y pronunció las palabras que Arturo había esperado escuchar durante años. Lo siento mucho, papá. Fui un ciego y un cobarde.
No defendí a mamá cuando más lo necesitaba, ¿qué? Y permití que esa mujer destruyera nuestra familia. Por favor, perdóname. Arturo, cuyo semblante firme no había flaqueado durante todo el conflicto, que sintió que su rigidez de abogado se disolvía por completo ante el dolor genuino de su hijo. Dio un paso al frente, rodeó a Julián con sus brazos en un abrazo fuerte y protector, y le susurró al oído: «Bienvenido a casa». «¿Qué, hijo?» El terminado. Efecto de sonido. «¿Qué?» El crepitar reconfortante de una chimenea encendida y el sonido de una taza de té al ser colocada sobre una mesa de madera. Las semanas siguientes fueron un proceso de reconstrucción emocional para la familia. ¿Qué? Con la salida de Vanessa de sus vidas, el ambiente en el hogar de Arturo y Leonor recuperó la paz y la calidez que habían caracterizado sus casi 4 décadas de matrimonio. ¿Qué? Julián se mudó temporalmente a la casa de huéspedes de la propiedad, donde encontró el espacio necesario para sanar sus heridas psicológicas. Leonor, fiel a su naturaleza compasiva, que no mostró ni un ápice de rencor hacia su hijo. Al contrario, dedicó sus tardes a conversar con él en el jardín, ayudándolo a procesar el trauma de la relación tóxica de la que acababa de escapar. ¿Qué? El comedor familiar volvió a llenarse de risas sinceras, de conversaciones profundas y de proyectos compartidos para el futuro. Julián decidió retomar sus estudios de posgrado en Administración de Empresas, que, libre finalmente de la presión constante de tener que financiar un estilo de vida que no le correspondía. La tormenta había pasado, que, dejando tras de sí un suelo fértil donde el amor familiar podía volver a echar raíces profundas. Pausa dramática de 2 segundos. Mientras tanto, que el destino final de Vanessa sirvió como un recordatorio de que la justicia, aunque a veces silenciosa, es implacable. Declarada en quiebra personal y comercial, que, con su reputación social completamente destruida tras la difusión del escándalo del restaurante y la ejecución del embargo, que Vanessa se vio obligada a vender sus pertenencias personales para hacer frente a las deudas tributarias y legales que aún arrastraba. El divorcio de Julián se resolvió en términos sumamente desfavorables para ella, ya que el acuerdo prenupcial que Arturo había diseñado originalmente protegía cada centavo del patrimonio familiar. Sin un centavo a su nombre, abandonada por los amigos de la alta sociedad que antes la adulaban, Vanessa tuvo que mudarse a un pequeño apartamento de alquiler en las afueras de la ciudad y aceptar un empleo como dependienta en una tienda de ropa por departamentos de gama media. Aquella mujer que una vez había humillado públicamente a una dama por su supuesta falta de clase, ahora pasaba sus días doblando prendas de vestir y atendiendo a clientes comunes, saboreando diariamente la amarga medicina de su propia soberbia. Efecto de sonido. El sonido suave del viento de la tarde entre las hojas de los árboles, con el violonchelo inicial regresando en un tono mayor que más pacífico y elevado. Una tarde de domingo, Arturo se encontraba sentado en su sillón favorito del despacho, observando a través de la gran ventana del jardín. Afuera, Leonor caminaba entre los rosales, sonriendo mientras Julián la ayudaba a podar las ramas más altas. En la mano de Arturo descansaba una taza de café caliente, y sobre su escritorio, el expediente del párrafo 14 se encontraba cerrado, listo para ser archivado de manera definitiva en el sótano de los recuerdos. Arturo respiró hondo, sintiendo una profunda paz en el pecho, no había necesitado recurrir a la violencia física ni a los insultos públicos para proteger a las personas que amaba. Solo había necesitado la ley, la paciencia y la firmeza moral de un hombre que sabe que su mayor logro en la vida no era la cantidad de casos que había ganado en un tribunal, sino la integridad del hogar que había jurado defender. Al final, la fuerza más poderosa del mundo no reside en el ruido de la arrogancia, sino en la fuerza silenciosa de un padre dispuesto a hacer lo correcto para salvar a los suyos. Efecto de sonido. El tic-tac del reloj de pared se desvanece lentamente hasta quedar en completo silencio.